Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver de la unidad 1, funciones de variable compleja, el práctico número 3, en la parte de residuos e integración. Vamos a empezar con el ejercicio número 3, donde nos pide hallar los polos y ceros, graficarlos y calcular el residuo de cada función en cada uno de esos polos. Vamos a empezar con el ejercicio número el D, 3D, donde nosotros tenemos una función f de z que es 3z más 1 sobre z más 1 al cuadrado. Nos pide primero analizar los polos y los ceros. Recuerden que los ceros son aquellos valores de z que anulan el numerador y los polos son aquellos valores de z que anulan el denominador. En este caso, entonces, para hacer el análisis de los ceros, nos conviene factorizar, nosotros podemos determinar que el valor de z que anula el numerador es z igual a menos un tercio. De forma análoga, con los polos, son aquellos valores que anulan el denominador, podemos determinar que el valor de z igual a menos 1 es el valor que anula el denominador, pero como está elevado al cuadrado, el orden de ese polo es 2. Si nosotros lo graficamos, fíjense, acá podemos graficarlo en el plano Z, donde tenemos aquí, en este lugar, el polo, ¿sí? Fíjense, y en este lugar, el 0, y acá en este lugar tenemos los dos polos, ¿sí? Por eso tenemos las dos flechitas, hacemos como dos crucecitas porque son dos polos, orden de igual a 2. Después nos pide sacar el residuo. El residuo para los polos. En este caso vamos a tener un solo polo. Vamos a repasar primero la fórmula del residuo. La fórmula del residuo nos dice que el residuo de f de z para en un polo determinado, z0 en este caso, es 1 sobre el factorial de k menos 1, bien, por el límite de z tendiendo a z0, es decir, tendiendo al polo, por la derivada k menos 1 veces respecto de z de esta función de acá. Que esta función está compuesta por el f de z original y ese término que lo tenemos que multiplicarlo a f de z. ¿Sí? Es z menos z0 elevado a acá. Recuerden que k es el orden del polo. Para este caso, si nosotros lo explicamos justamente para este caso, el residuo de f de z para el polo ubicado en z igual a menos 1 es el factorial de 1 sobre el factorial de 2 menos 1, ¿sí? Que esto es 1, todo esto es igual a 1, por el límite de z tendiendo a menos 1 de la derivada 2 menos 1 veces. Bien, respecto de z, es decir, derivada una sola vez de todo este término. Y este término está compuesto por dos partes. Primero, el f de z, que es dato, y esto, que es z menos z0 elevado a la k. Que fíjense que justamente es el valor del polo que nosotros tenemos y hace que esto se anule con esto. Bien. Entonces lo que nos queda es derivar, bien, derivar esa función, pero esa derivada es muy sencilla. La derivada de 3z más 1 es igual a 3 y el límite, obviamente no tenemos z, es igual a 3. Ahí tenemos el resultado del residuo de f de z en z igual a 1. Vamos a seguir con el ejercicio h. En el ejercicio h yo tengo esta función, fíjense, también una división de polinomios. Y lo que voy a hacer es, también nos pide ceros y polos. Para ordenar un poco y poder sacar bien los polos, lo primero que yo tengo que hacer es factorizar la función y acomodar un poco el denominador. Fíjense que aquí, en este término de acá, yo tengo dos polos, ¿sí? Yo no sé cuáles son, entonces tengo que encontrarlos. Lo que tengo que hacer es encontrar qué valores de z anulan ese término y me encuentro que si yo hago ese término igual a 0, encuentro que z igual a más o menos j. Fíjense que uno de estos j
es justamente el mismo polo que está en este término de acá. Bien, por lo tanto, si yo despliego todo eso y lo junto, puedo obtener esta función, fíjense. Esto lo acomodo un poquito y esto junto los polos como tengo que juntarlos. Z menos J y Z más J al cuadrado. Bien. Ahora sí, una vez que tengo esto, los valores de Z que anulan el numerador es Z igual a menos un medio. Y igual, los valores de Z que anulan el denominador son los polos. Es Z igual a menos J con orden igual a K igual a 2, es decir, con orden 2. Y Z igual a J de orden 1. Bien, esto yo lo puedo graficar. Y fíjense, acá en donde está el circulito, es donde yo tengo el 0. Y acá arriba tengo las cruces en rojo, son los polos. Esta cruz doble que yo tengo acá abajo es el polo de orden igual K igual a 2, que es el polo Z igual a menos J. ¿Sí? Bueno, ahora lo que me queda obtener es el residuo. Vamos por ello. Entonces, para el residuo de Z para Z igual a menos J de K igual a 2, yo aplico la fórmula. Entonces, me queda 1 sobre el factorial de 2 menos 1, este es igual a 1, ¿sí? Por el límite de Z tendiendo a menos J de la derivada 2 menos una vez, es decir, una sola vez, de todo este término que está acá. Derivada respecto de Z, ¿cierto? Acá esto es el f de Z y este es el término por el cual yo lo tengo que multiplicar. Fíjense que se me simplifica este término con este término y yo puedo trabajarlo. Como se me simplifica, yo tengo que luego sacar la derivada. La derivada de este término es todo esto que está acá. ¿Sí? Todo esto que está acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, hay que hacer la derivada de la de arriba por lo de abajo como está, menos la derivada, lo de arriba como está, por la derivada de abajo, ¿sí? Sobre el denominador elevado al cuadrado. Eso es lo que está acá. Y ahora lo que tengo que hacer es acomodar un poco. Fíjense que acá tengo un 2z que se me va a simplificar con este menos 2z de acá. Bueno, esas cosas es lo que yo tengo que hacer ahora. Simplificar. Entonces me queda que el residuo de f de z en j es igual al límite de z tendiente a menos j de esta función de acá. Y ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar. Y me queda esto. Vuelvo a acomodar y el resultado es esta función de acá. Es 1/4 más j por un medio o j sobre 2. Hago lo mismo con z igual a más j. Pero acá el orden es k igual a 1. Por lo tanto, yo no voy a necesitar tener que derivar. Simplemente yo aplico la función, lo único que tengo que hacer, no tengo que derivar, bien, y me queda esta función de acá, bien, y lo único que tengo que hacer es reemplazar dz tendiente a j. Reemplazo acá y por lo tanto me queda que el residuo es similar, fíjense, pero negativo, ¿sí? Menos 1/4 menos j sobre 2. Bueno, ahí terminamos el análisis de polos y ceros y cálculo de residuos. Ahora ustedes pueden continuar haciendo todos estos ejercicios, los restantes ejercicios del punto número 3. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 4, donde nos pide calcular la integral de la función f de z respecto de una curva c. ¿Sí? Y la curva nos la van a indicar en cada caso. Entonces, para el caso de la función del ejercicio número A, este f de z nos piden calcular la integral de esta f de z respecto de este c1. Este c1, esta curva, es
el módulo de z igual a 0,5. Recuerden que el módulo de z igual a 0,5, eso nos está indicando que es una circunferencia de radio 0,5, ¿sí? Centrada en el 0. ¿Sí? Entonces, lo que nos están pidiendo es esto. Calcule la integral de f de z respecto de c1. Nosotros lo que hacemos es reemplazar f de z y nos vamos al gráfico. Bien, y acá podemos graficar C1, radio igual a 0,5, pero fíjense que dentro de C1 no hay ninguna singularidad, no hay ningún polo, ¿sí? Entonces la función es analítica en todos los puntos de la curva y en todos los puntos de su interior. Entonces, si es analítica en todo y no tiene ninguna singularidad, nosotros podemos aplicar el teorema de Cauchy, ¿sí? Para lo cual, simplemente aplicando el teorema de Cauchy, yo no tengo que hacer ningún cálculo. Yo sé que esa integral es igual a 0, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si para esa misma función me dan una integral respecto de otra curva? Fíjense, una curva que sobre una función que es analítica sobre todos los puntos, salvo en algunos puntos donde yo tengo unos polos que tengo unas singularidades. Entonces, como la función es analítica en todos los puntos de la curva y en los del interior, salvo en un número finito de singularidades, ¿sí? Estos son los polos que quedan dentro de la curva, nosotros vamos a utilizar el teorema de residuos. El teorema de residuos nos dice que la integral de esa función respecto de z sobre esa curva C cerrada, la podemos igualar a 2pi por j por la sumatoria de los residuos de f de z, ¿sí? Que se encuentran adentro, no todos, aquellos residuos que se encuentran adentro de la curva. El valor de los residuos nosotros ya lo hemos calculado en los ejercicios anteriores. Recuerdan que habíamos calculado que el valor de los residuos era un cuarto más j sobre 2 y el otro era menos un cuarto menos j sobre 2. Entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula del teorema de residuos, para lo cual la integral de una función, ¿sí?, analítica es igual a 2pi por j por la sumatoria de los residuos, ¿sí? Y esta es la sumatoria de los residuos. Casualmente, esta sumatoria da 0, ¿bien? Pero no se dejen llevar por el valor final. Es justamente una casualidad que haya dado 0, ¿sí? Ustedes pueden hacer esto mismo con los restantes ejercicios del punto número 4. Y por último, para ver el ejercicio número 5, nos dan una función f de z. Fíjense acá, f de z igual a 3jz cuadrado. Bien. Esta función, y nos pregunta si esta función puede ser integrada independientemente del camino de integración. ¿Y por qué? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que preguntarnos es si la función es analítica. Entonces, acá la función puede ser integrada independientemente del camino de integración porque la función es analítica en todo el plano z, ¿sí? Es una función entera. Bien, entonces, por lo tanto, sí puede ser integrada independientemente del camino de integración. Y es por esto que en el punto B nos pide hallar la integral de esta función sobre el camino rectilíneo que une z1 igual a 0 con z2 igual a 1 menos j. Y acá nosotros lo que aplicamos es esto, fíjense, lo que nos están pidiendo es esto. Bien, es una integral abierta. Como la función es analítica, yo lo que puedo hacer es aplicar Barrow, el teorema de Barrow. Entonces, donde lo que puedo hacer es sacar la integral de la función y evaluarla en los límites. Por lo tanto, me queda este valor. Y este es el resultado de la integración.
que es independiente del camino. Si me hubiesen preguntado el camino no rectilíneo, sino curvilíneo, que une Z1 con Z2 siguiendo una función, por ejemplo, parabólica, el resultado es el mismo, porque la función es analítica. Lo que importan es el punto final y el punto inicial. Ustedes de la misma forma pueden seguir con la práctica y terminar los ejercicios 6 y 7.